Muy buenas, les habla el ingeniero Eliud Hernández, vicepresidente de INES en Venezuela. En esta oportunidad vamos a presentar un video donde se muestra cómo hacer la definición de secciones de área dentro de SAP 2000. Tomamos las unidades de kilogramos centímetros ubicadas en la parte inferior derecha. Vamos al menú File, New Model, y allí por defecto elegimos la opción Grid Only. Decimos OK. Se nos presenta en la ventana de la izquierda la planta y en la derecha el 3D. Vamos entonces al menú Define, Section Property, Area Sections, y tenemos una ventana donde se nos presentan la opción de elemento Shell, Plane y a Solid. Tomando la opción Shell, tenemos unas características internas de tomar un Shell Thin Thick, un Play Thin, Play Thick, membrana, y el Shell Layered Nonlinear. Vamos primero a entender qué es un elemento Shell, un elemento Plate y un elemento membrana. Tomando entonces como referencia el manual de SAP 2000, un elemento tipo Shell son elementos de área de 3 o 4 nodos. En cada nodo se tienen 6 grados de libertad, 3 traslaciones, USU1, USU2 y USU3, y 3 rotaciones, R1, R2 y R3. Son estables de forma independiente ante cargas perpendiculares y en el plano del elemento. Representa la suma de una membrana con un plate. Se pueden utilizar para modelar, analizar y diseñar losas, muros o placas sometidas a flexión, corte y fuerza axial. Si vemos la gráfica, ante una carga perpendicular a su plano, se deforma perfectamente una malla de elementos finitos. Aquí tenemos su representación de lo que son los momentos. Y ante una carga en su plano, con la rigidez que tiene el conjunto, logra desplazarse. Es decir, es un elemento que permite cargas perpendicular a su plano y en su plano. Y por supuesto en el perímetro donde se apoya en las vigas e internamente en cada nodo ocurren momentos, cortes y fuerza axial. Una explicación global sería ver un muro con una carga transversal y una carga lateral, donde la carga transversal produce flexión, la lateral una deformación en su plano y por supuesto el peso propio, la fuerza axial. Y repito, genera momentos, por lo tanto es ideal para losas macizas que se vacían monolíticamente con las vigas, para muros, rampas. El elemento plate representa una reducción de la matriz de rigidez del elemento shell, porque ahora por cada nodo tenemos 3 grados de libertad, la traslación USU3 y las rotaciones. Por lo tanto, la matriz del elemento plate está en función del módulo de elasticidad y de las inercias. Básicamente el elemento plate estaría funcionando para cargas perpendiculares a su plano. Es decir, obtenemos una flexión que se traduce en corte y momento, pero la carga en el plano del elemento genera un mecanismo. Fíjense, ante esta carga transversal se logra deformar perfectamente igual que el shell, pero una carga en su plano genera un desplazamiento de ese nodo sin ningún tipo de rigidez. O sea, todos los nodos y elementos que están alrededor no se ven afectados por esta carga, logrando que se forme un mecanismo. Entonces, ¿dónde es aplicable? Permite modelar, analizar y diseñar losas macizas bajo cargas perpendiculares a su plano, a través del método de elementos finitos. Cualquier sistema de cargas en el plano es totalmente inviable y tendríamos que utilizar un elemento shell. Y por último, el elemento membrana son elementos de área de 3 o 4 nodos. En cada nodo se obtienen 3 grados de libertad,
dos traslaciones que son la U sub 1 y U sub 2 y la rotación alrededor del eje 3 que sea como producto de la torsión del elemento de forma global. Cabe destacar que el elemento de membrana en sus nodos está simplemente apoyado, es decir, no transmite momentos, solamente transmite fuerzas en su plano, y si tiene elementos de apoyo podría recibir cargas perpendiculares a su plano, porque estos elementos de apoyo son los que resisten todo el sistema. Aquí vemos en la gráfica que si lo utilizamos, por ejemplo, para techos simplemente apoyados, techos livianos, losas como la losa cero, al colocar un elemento de área y distribuirlo respecto a un sistema de correa, en cada uno de ellos se forman cargas distribuidas tomando la referencia del ancho tributario. También podemos usarlos en losas que se apoyan en 4 vigas, donde para cada viga la carga equivalente será triángulos y trapecios conforme a la geometría del sistema, que sería lo más simétrico posible. Para elementos rectangulares, uno de los lados serán cargas triangulares y el otro lado cargas trapezoidales. Un ejemplo lo podemos ver en el muro plano, que tiene cargas en su plano donde solamente se deforma, y por tanto este elemento podría ser perfectamente idealizado como un elemento de membrana. Con su mesh dividido, estas cargas no producen en ningún instante momentos, solamente fuerzas en su plano. Por eso aquí decimos, se pueden utilizar para analizar y diseñar muros de concreto armado o planchas metálicas sometidas a un régimen de cargas en su plano, y los vínculos deben ser articulaciones. ¿Dónde los podemos usar de forma general? Techos livianos y lo que podría ser la aplicación de una losa cero sobre una estructura metálica. Después, dependiendo de la relación longitud-espesor LNT de un elemento, la deformación por corte puede ser despreciable en comparación con la deformación a flexión. Si el NTT es mayor a 10, se trata de una placa delgada y por lo tanto se aplica la formulación de Kirchhoff, donde L es la longitud global del elemento de área y T es el espesor del elemento. La formulación de Kirchhoff fue creada para los casos donde la deformación a corte es despreciable en comparación a la deformación por flexión, lo cual permite un ahorro importante de tiempo y esfuerzo de cálculo. Si L entre T es menor a 10, se trata de una placa gruesa y por lo tanto se aplica la formulación de Reisner-Midling. La formulación de Reisner-Midling se aplica en el caso de elementos de espesor considerable, donde la deformación a corte no se puede despreciar en comparación con la deformación por flexión. Aquí tenemos un gráfico de una viga en voladizo modelada con elementos shell. Tenemos tanto una deformación por corte como por flexión. Esta clasificación tenemos que hacerla nosotros de manera interna, y por tanto aquí tenemos que elegir si es un shell delgado o grueso. Lo otro que se nos presenta, por supuesto, también plate. En el caso de la membrana no hay esa distinción, producto de que no trabaja ni por flexión ni por corte, sino por fuerzas axiales. Tenemos una distinción en el espesor. El espesor de membrana lo utilizamos para la rigidez axial del elemento y el espesor por bending para la rigidez de flexión. Y cabe destacar que el espesor que se coloca en membrana determina el peso propio. Podemos manipular estos espesores y si por ejemplo colocamos 5000 centímetros en membrana, estaríamos haciendo que el elemento tuviese área infinita, afectando en este caso con mucho cuidado el peso propio. Si por el contrario en bending ponemos 5000 como ejemplo, estaríamos generando que el elemento de área tenga inercia infinita. Es decir, esto lo manipulamos por un efecto matemático. En la realidad el espesor es el mismo. Aquí también lo vemos en el manual. Subimos un poco a ubicarlo.
ubicarlo aquí. Espesor para la deformación axial. Este espesor se usa para determinar el peso propio del elemento. Espesor para la deformación a flexión y a corte. Thin se utiliza para placas delgadas. Thick para placas gruesas. Y lo que nos resta es hablar sobre el Shell Layer Nonlinear, que básicamente lo que hacemos es que definimos el acero interno en una capa o dos capas con sus recubrimientos, y con este acero el programa puede determinar la resistencia de alguna forma de ese elemento en términos de su curva esfuerzo de formación. Aquí está. Y con todos estos parámetros de una barra espaciada uniformemente con sus recubrimientos, se puede aplicar este elemento de área, básicamente muros, por ejemplo, para una respuesta no lineal, dado el material tanto en el concreto como en las barras de refuerzo. Aquí es donde le especificamos sus componentes no lineales en S11, S22 y S12. El elemento plane es un elemento para modelar sólidos de dos dimensiones que están básicamente sometidos a fuerzas o esfuerzos en su plano, por lo tanto pueden resistir fuerzas pero no momentos. Y el A-Solid intenta modelar un sólido axisimétrico que también tiene como respuesta fuerzas y no momentos. Es decir, puede soportar fuerzas pero no momentos. Son quizás desde el punto de vista práctico de la ingeniería poco usados, pero están allí contenidos y pueden ampliar esta información en los manuales que trae el programa, los manuales internos en inglés que trae el programa, donde toda esta aplicación de elementos shell, plate, membrana, plane y A-Solid está bien descrito. Muchas gracias.